Adalberto Santana es licenciado, maestro y doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor del programa de posgrado en estudios latinoamericanos e investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, del cual fue director de 2008 a 2016. Fungió como coordinador del Consejo Académico del Área de las Humanidades y las Artes de la UNAM de 2017 a 2023. Es autor, coordinador y coautor de decenas de libros, incluyendo Benito Juárez en América Latina y el Caribe, El pensamiento latinoamericano y el centenario de Leopoldo Sea, Exilio, refugio y migración en Latinoamérica y Horizontes latinoamericanos, pasado y presente. Ha publicado sus análisis en medios de comunicación como Telesur, La Jornada y Revista Archipiélago. Obtuvo el Premio Nacional de Periodismo del Club de Periodistas de México, la moción de reconocimiento y trabajo por la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro, Brasil, y la mención Premio Casa de las Américas de Cuba. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología. Aquí estamos con el gran maestro Adalberto Santana. Ya vieron su impresionante currículum. Un enorme gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias, John. Muchas gracias por esta invitación y estar aquí en este canal de los universitarios y tu programa sobre la democracia esencial, que es un punto central en nuestro tiempo. Así es, querido Adalberto, eres un hombre con mucho conocimiento, mucho trabajo universitario también sobre el tema de los estudios latinoamericanos. Has trabajado muchos temas, pero vamos a empezar primero con el tema del pensamiento latinoamericano de izquierda. ¿Qué es lo que nos distingue? ¿Por qué es tan especial lo que se logró en su momento en Cuba, lo que se ha construido en Sudamérica en esta primera ola, ahora la segunda ola? ¿Por qué América Latina siempre está innovando y poniendo nuevas ideas y prácticas de trabajo progresista de izquierda? Bueno, yo pienso que, y esto me lo enseñó mi maestro Leopoldo Sea, que era uno de los grandes pensadores de nuestra universidad y del pensamiento latinoamericano, que la gran ventaja de nuestros pueblos, de nuestros países, de nuestras naciones, es que es un pensamiento original. Un pensamiento original que empieza con Simón Bolívar, cuando empieza propiamente es el padre de la independencia americana. La Carta de Jamaica, yo interpreto, escrita en 1814, es el acta de nacimiento de América Latina y el Caribe, y la hace Bolívar. ¿Y qué es lo que hace? Hace un análisis de la coyuntura de lo que eran los distintos países en aquel momento, y entonces nos retrata qué es lo que está pasando y hacia dónde va. Y eso implica un pensamiento originario. No es que Bolívar no reconozca todos los antecedentes de la cultura occidental, sino que esa es asimilada y reinterpretada a partir de su posición, es decir, de nuestra América, de su lucha por la independencia. Y Bolívar llega a ser el gran precursor de nuestra independencia y el gran constructor de nuestras naciones. Junto con él, pues estarán O'Higgins, estará Morelos, estará Hidalgo, Sucre y distintos próceres, pero también un pensamiento original. Incluso yo llevo aquí un libro que acabo de publicar, que es El pensamiento de Francisco Morazán, que vamos a darle, si tú no lo permites, a nuestros teleaudiencia, y que también es un pensamiento muy original el que propone Francisco Morazán para el área centroamericana. Y eso hasta nuestros días precisamente es lo que ha distinguido a nuestros principales dirigentes, particularmente en el siglo XXI. Es original y también radical. O sea, comparas Bolívar con Washington, ¿no? O sea, la independencia estadounidense se articula en contra de los pueblos indígenas, los africanos. O sea, es muy racista y pues colonial en sus orígenes, ¿no? Mientras en América Latina nuestras independencias están imbricadas desde su... No todos, el brasileño quizás es el más conservador, pero Haití, México mismo, tenemos algo muy profundo en esas independencias, son verdaderas revoluciones. Los estadounidenses les gusta llamar su independencia, ¿no?
the American Revolution, ¿no? Pero si realmente quieres tener una independencia revolucionaria, hay que ir al sur, ¿no? Sí, porque nuestra independencia no nomás fue política, Así que es. se combinó casi exactamente en todos los países en la segunda década del siglo XIX y todavía inicios del siglo XX cuando llega a consolidarse. De hecho, estamos ahorita casi conmemorando los 200 años de la independencia y paradójicamente en nuestro tiempo, en este, dijéramos, siglo XXI, ya en los inicios de la tercera década, en 2023, pues encontramos una América Latina y el Caribe pues totalmente distinta a la del siglo XX, a la América que tenía dictaduras, que tenía otras estructuras de poder, sobre todo donde tenían otros actores que no eran escuchados. Hoy hay una diversidad de voces. Están los pueblos aborígenes o los pueblos de estas tierras. Decía Simón Bolívar, los legítimos propietarios de estas tierras, que son los pueblos indígenas, los pueblos afrocaribeños o afroamericanos que están en todas nuestras regiones, los pueblos precisamente diversos de un mestizaje cultural que están presentes cotidianamente en casi todos nuestros países. De tal manera que es un pueblo nuevo, como decía Darcy Ribeiro, porque hay pueblos que son, dijéramos, ancestrales, que vinieron de Europa o vinieron de África, pero los pueblos de América Latina son pueblos nuevos, realmente. Tenemos 200 años de existencia y por lo tanto somos más originales que otros pueblos. Bolívar, pues el Napoleón de América Latina, aunque hasta lo podríamos poner de cabeza, Napoleón, el Bolívar de allá, para realmente hacerlo. Pero es derrotado al final de cuentas. Las élites responden, ¿no? Cada quien su país, su territorio, este sueño de la unidad latinoamericana, libertaria de Bolívar, todavía lo revivimos, ¿no? Los mismos discursos de Chávez, de los líderes de izquierda de Sudamérica, Andrés Manuel mismo lo cita, pero históricamente pues fue derrotado ese sueño, ¿no? ¿O es muy extremo esa evaluación? Yo dijera, no tanto que fue derrotado, sino precisamente que dejó una herencia, y es la que hoy se está retomando. Si vemos a nuestros principales mandatarios en América Latina, que son producto de un nuevo proceso de democratización que se ocurre casi en todos los países de América Latina, pues lo que proponen es una lectura a partir de su propia experiencia, a partir de la acumulación de experiencias que vienen de la lucha de independencia, que pasan por la época del liberalismo en el siglo XIX, que pasan, por ejemplo, en el caso de México, por la Revolución Mexicana, o también que aparecen nuevos actores ya en este siglo XXI. Estos actores que decíamos, afrocaribeños, poblaciones indígenas, claro, jóvenes que rompen directamente, ya no los del 68, los del 68 están muy viejos, como yo, o más viejos dijéramos, ¿no? Pero hay nuevas generaciones que están ahí, que están haciendo una nueva historia, que están escribiendo nuevas páginas de nuestra realidad latinoamericana. Y la oligarquía también se reinventa. Defienden sus privilegios. Argentina, ¿no? La revancha de Macri fue plena para él, unos pocos años, revertió mucho de los avances. Ecuador, también Lenin Moreno, ahora Lazo, ¿no? Es el de Ecuador. En unos pocos años revertieron los 8 años de avances, o sea, lo que se construye en muchos años, de repente, de un soplido, una guerra jurídica y mediática, Brasil, Bolsonaro, siempre también regresa la derecha a querer resetear las cosas, ¿no? Entonces, en Perú ahora es un caso increíble, Bolivia, Yanine Áñez, pues casi mata a Evo, a García Linera, a todo el gabinete, que por fortuna pudimos en México recuperar esa gran tradición de refugio, de solidaridad latinoamericana. Pero es un libro abierto. Yo veo también con mucha esperanza, pero
también está la otra parte. Yo creo que porque eso precisamente es lo que pasa con los pueblos nuevos, que no tienen muchas experiencias y que las experiencias, las derrotas, hay que asimilarlas, ¿no? Los pueblos como los asiáticos, China, tienen miles de años de existencia, los persas, no digamos. Y así podemos citar varios ejemplos. Pero en América Latina y el Caribe somos pueblos nuevos. Por lo tanto, de las experiencias, de las derrotas, se puede reconstruir, que lo que nos ha pasado. Vemos llegar a Bolsonaro en esa derrota que se sufre en el Brasil, donde hay sectores que van a votar que no piensan mucho en lo que votaron, por la propaganda, por mucha serie de cuestiones que se presentan, pero retoman la experiencia y llevan de nueva cuenta al presidente Lula al poder, para otra vez retomar al Brasil como uno de los principales actores del mundo. Y hoy ahí están los BRICS, gracias a que Brasil, de nueva cuenta, llega Lula, pero los BRICS vuelven a tomar impulso. ¿Quiénes están en los BRICS? Pues están evidentemente Brasil, está Rusia, está India, está Sudáfrica, para citar, y algunos que ya se quieren sumar. Hoy salió la presidenta Xiomara Castro diciendo que también quiere sumarse a los BRICS, y otra diversidad de países en el mundo quieren sumarse a este nuevo torrente. Ya no nomás son los países tradicionales del occidente o del oriente, sino también de la periferia del sur, con estos actores que han salido precisamente de nuestras experiencias de los pueblos nuevos. Sí, ese concepto de pueblo nuevo nos da, bueno, la realidad, el concepto que tú aplicas, nos da esa flexibilidad para experimentar, estás diciendo, ¿no? Luego hay bandazos de los dos lados, pero tenemos esa frescura, esa posibilidad de reinventar qué significa la democracia, la justicia, el desarrollo, y por eso América Latina siempre ha estado pues en la vanguardia, si quieres usar un término clásico, ¿no?, de estas disputas en los últimos 100 años. Pero México es especial por la revolución, ¿no? Nos podemos comparar con Colombia, por ejemplo, que pues mataron a su Lázaro Cárdenas, ¿no?, a Eliezer Gaitán, y muchos otros países que nunca tuvieron su reforma agraria, nunca tuvieron su revolución. Esto sigue siendo un sello de nuestra existencia política mexicana, ¿verdad?, que pone este sello progresista. Claro, por ejemplo, yo pensaría que la Revolución Mexicana fue la gran primera revolución del mundo, la primera revolución social, pero en América Latina dejó una impronta fundamental en el pensamiento, en los intelectuales, en estudiantes que iban a México, que asimilaron esta experiencia de la revolución y que llevaron este proyecto. Pero esa revolución también llegó a su límite, ¿no? Y hoy, en el siglo XXI, surgen nuevas revoluciones. Sin negar lo pasado, retoman experiencias del presente, que las encontramos de una manera distinta. Vemos hoy, por ejemplo, los nuevos gobiernos que aparecen en América Latina reconocen a México como un faro que da luz a todo el continente, ya haya sido con Benito Juárez, con Lázaro Cárdenas, o hoy en la llamada Cuarta Transformación, porque México es un país muy importante, tenemos frontera con Estados Unidos, es una de las economías más importantes, es un actor cultural, político y social, y entonces tiene un impacto determinado en América Latina. La polémica entre Dina Boluarte y el presidente López Obrador es parte de esa situación, de esos escenarios de los que estamos hablando, donde puede haber errores, fracasos, experiencias, pero se retoman, y seguramente el presidente Castillo, que hoy está en la cárcel, que le impiden que salga, que se defienda siquiera, porque ha violado todos los procedimientos para tenerlo encerrado, en un futuro va a salir, más pronto que tarde, como pasó en Bolivia con Evo Morales. La experiencia mexicana de darle asilo, pues hizo que se retomara en Bolivia, y hoy el presidente Arce conduce por muy buen camino al pueblo boliviano. Argentina vive una crisis en este momento. La deuda que le dejó el presidente Macri, que los llevó otra vez precisamente al sacrificio de miles de gente, pero seguramente van a tener que salir en un momento. Como Brasil también, con la llegada de Lula. Bolsonaro era el gran socio de Trump en América Latina, ¿no? Y ahora, ¿dónde está Bolsonaro? Ya no querían ni regresar a Brasil, quedarse allá en la Florida, ¿no?
Y hoy Lula pues retoma todo esto, está luchando, por ejemplo, para enfrentar el cambio climático, porque hubo una afectación a todo el Amazonas. Hay que defender al Amazonas porque es el gran pulmón del mundo. El presidente Lula tiene que ser acompañado y tiene que también impulsar ese cambio y esa defensa del ambiente del Amazonas con las comunidades indígenas, con esos actores que han estado ahí por miles de años, pero que representan a esos pueblos nuevos. ¿Y el caso cubano cómo lo ves? Bueno, también Cuba, bueno, es una revolución del siglo XX, pero sigue con un imaginario, una praxis que nos inspira hoy o no. ¿Qué es tu opinión? Sí, yo creo que es un pueblo heroico que ha aguantado 60 años de bloqueo económico, o sea, de una guerra económica por parte de los círculos de poder de los Estados Unidos. Y nos referimos a cuáles círculos de poder, a lo que se le llama la mafia cubano-americana, que radica en Miami, que tiene mucho poder porque cuando triunfó la Revolución Cubana, ¿quién fue quien perdió el poder en Cuba? El narcotráfico. La mafia que tenía tomada la isla para el contrabando de drogas, para la prostitución, para el lavado de dinero. Entonces salieron y se fueron a Miami, a Florida. Bueno, desde allá siguen operando nuevas generaciones, pero son actores que tienen que ver con el lobby de la política exterior norteamericana. Y están presentes ahí. Marco Rubio es uno de los representantes, tienen financiamiento. Ellos pagan campaña de los partidos políticos de la derecha latinoamericana, allá hay correspondencia, y sin embargo, en el siglo XXI no han podido revertir muchos procesos, sino por el contrario, cada vez pierden más credibilidad. Claro, hoy en día tienen un gobernador, DeSantis, que quieren llevarlo a la Casa Blanca, ¿no? ¿Quién apoya a DeSantis? La mafia cubano-americana, pero ahí también está Trump, que también es otro aliado de esa mafia cubano-americana. ¿Y esa mafia mató a Kennedy? Sí, está documentado directamente, hasta en películas. Eso ha salido porque los intereses de Kennedy con la Alianza para el Progreso, pues era proponer una alternativa desde la óptica de la clase blanca y de los demócratas para no llegar a un enfrentamiento, como se llegó con la crisis de los misiles. ¿Sí? Hoy vivimos nuevas crisis, por ejemplo, y aquí vamos a remitirnos al escenario latinoamericano presente. Resulta que la presidenta Xiomara Castro hace pocos días estuvo de visita en China, ¿no? Entonces rompió sus relaciones con Taiwán. En América Latina solamente hay 3 países que mantienen relaciones con Taiwán. O sea, la isla rebelde que pertenece a China, que es Belice, Guatemala y Paraguay. El resto de países ya han cambiado ese escenario. ¿Por qué? Bueno, China es la gran potencia del mundo. China con su estrategia precisamente del ferrocarril, apoyando la construcción de diversos países en el mundo, pues tiene evidentemente intereses en el mundo y especialmente en América Latina, y los gobiernos progresistas del área requieren también para compensar precisamente ese apoyo de China, pero también de Irán. Déjame ahí. Es que me están llamando a corte antes que pasemos de China a Irán, y tengo preguntas también sobre China. Regresamos ahorita en 2 minutitos para seguir este tren de pensamiento, de análisis profundo que nos está compartiendo el doctor Adalberto Santana. No se vayan. Aquí seguimos dialogando con Adalberto Santana. Nos está dando una cátedra sobre América Latina, su papel en el mundo de las ideas y en la geopolítica. A ver, ya ibas a ir a Irán, pero te quería frenar de todas formas para hablar de China. El Tratado de Libre Comercio de México con los Estados Unidos pone candados muy fuertes en los intercambios o acuerdos comerciales de Estados Unidos con China. Andrés Manuel López Obrador ha tenido posiciones muy progresistas de izquierda, de solidaridad con los gobiernos de izquierda de América Latina, de Sudamérica, pero cuando se trata de los Estados Unidos, ha entrado aparentemente en una negociación de que México declare su lealtad comercial, política, con Washington, a cambio de desarrollo, inversiones. ¿Tiene otra opción México? O sea, ¿puede México también hacer este movimiento como Honduras, como Brasil, de participar plenamente en la multipolaridad? ¿O nuestra frontera y nuestra dependencia económica y política nos obliga a
siempre ir primero a Washington. No, yo creo que sí podría hacerlo, porque eso es parte de la defensa de la soberanía nacional y el mantener la autodeterminación propia, incluso frente a otros pueblos, ¿no? Podría hacerlo. En otros regímenes en México, de hecho, eso se hizo. No depender tanto de la economía norteamericana. Hoy te depende, y no tanto por lo que se exporta o lo que se importa, sino otro elemento que es el tema migratorio. A ver, adelante, es otro gran tema que has investigado. Cerca de 40 millones de mexicanos que están o de origen mexicano que están en los Estados Unidos, 65 millones de hispanos, casi la invasión hispana de los Estados Unidos. Culturalmente tiene un peso significativo. Si uno va a Chicago, a Nueva York, a Los Ángeles, a Los City, a cualquier ciudad norteamericana, resulta que uno encuentra cantidad de personas hablando español. Tercer país más grande de América Latina, los Estados Unidos. Después de Brasil y México, pues hay más latinos en los Estados Unidos que en Colombia, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que después de México, que es el país donde más se habla español, el segundo es Estados Unidos, ya no es España, pero en un futuro va a ser el primer país del mundo donde se hable español, porque van a ser, se quiera o no, la tendencia histórica, esa ha sido una nueva nación, cuando todo imperio se derrumba por dentro y culturalmente es el mejor elemento. El imperio romano le pasó, se derrumbó por dentro cuando el cristianismo surgió como la fuerza motora que impulsó el cambio de ese imperio. En los Estados Unidos yo creo que va a ser a semejanza un fenómeno cultural que va a generar todo esto. Entonces hay que mantener un equilibrio en una relación que está en este momento viva, en un intercambio comercial, pero que también tiene distintos actores en el mundo, donde la hegemonía ya no necesariamente es plenamente de los Estados Unidos. China hoy es la gran potencia emergente y lo va a hacer en 50 años, va a desplazar a los Estados Unidos. Y estas reacciones racistas, xenófobas de la ultraderecha estadounidense son señales de debilidad, al final de cuentas. O sea, es que el sistema está en crisis. Tienes a Trump, ¿no? Y también tienes casos extremos como Patrick Crusius, ¿te acuerdas? El asesino del Walmart en El Paso, creo que fue, ¿no? Manejó 50 millas para llegar a un Walmart para matar mexicanos, ¿sí? 50, no sé cuántos, y tiene un discurso que él escribió, que lo escondieron, claro, porque es muy incómodo para ellos, pero él es muy coherente, no para justificar lo que hizo, pero es importante entender las ideas que están atrás, porque las ideas tienen fuerza. Lo que él dice es que acusa de hipócritas a los mismos republicanos. Dicen, mira, ustedes que están en contra de los árabes y de los africanos, de los rusos, de los chinos fuera, ¿no? Hacen guerra fuera, se les olvida que también hay que hacer la guerra adentro, dice. No es suficiente atacar a los morenos y a los de otra religión allá, también tenemos que llevar esa guerra adentro, que es la misma lógica de Hitler, lo que decía Hitler. Entonces, sí es una indicación de que algo muy fuerte se está resquebrajando ahí en el sistema de los Estados Unidos. E históricamente, si vemos, hay dos asociaciones que se hacen en ese discurso racista norteamericano, que empezó ya a final del siglo XIX, a principios del siglo XX, relacionar, por ejemplo, la gran inmigración china, oriental, con el consumo de opio. Claro. ¿Quiénes eran los causantes del consumo de opio en Estados Unidos? Los asiáticos, los chinos. Eso era a finales del siglo XIX y principios del XX. En los años 20, del siglo XX precisamente, resulta que asociaron en ese discurso conservador y racista el consumo de la marihuana con el crecimiento de la población mexicana en los Estados Unidos. Y en los años 70, 80, todavía 90, relacionan el crecimiento del consumo de la cocaína al de los hispanos o latinos, ¿sí? Entonces van asociándolos en nuestros días, ya en la tercera década del siglo XXI, que relacionan el crecimiento del consumo del fentanilo con los mexicanos que exportan, los carteles que exportan, entre comillas, esa droga a los Estados Unidos. Como también en los 80 era el crack con los barrios negros, los afroamericanos. Entonces siempre utilizan la droga como un mecanismo de control, de desprestigio, ¿no? Y de manera racial, ¿no? Cuando a veces, incluso tú conoces muy bien Centroamérica, toda
el negocio de las drogas del mismo CIA para financiar la guerra en Centroamérica, y que luego también involucraba el comercio de drogas en Los Ángeles y en los Estados Unidos. O sea, hablando de mafias, ¿no? Es otra mafia, ¿no? ¿Dónde se alaba el mayor lavado de dinero del mundo? En el estado de Florida, particularmente en el condado de Dade, allá donde los grandes bancos, y lo reconoce el gobierno norteamericano, pues se lavan más de 300 mil millones de dólares anuales. Ahí en la metrópoli norteamericana. De esa ganancia que se llega a obtener producto del narcotráfico, se estima, dice la narcoeconomía, que solamente entre el 10 y el 5% retorna a los países latinoamericanos. O sea, ¿dónde está el gran negocio? Allá, en la metrópoli. La migración. Centroamérica es víctima de estas incursiones imperiales, de malos gobiernos, de poder oligárquico, y ya desde hace décadas estar expulsando grupos importantes de migrantes a los Estados Unidos, y hasta la fecha no cesa este flujo. ¿Cuál es la solución, ¿no? México, que está en medio. Bueno, Andrés Manuel dice, me parece muy lógico como idea, aunque falta llevar la práctica, es que hay que llevar el desarrollo, pues, ¿no? Él hablaba de cortinas de desarrollo, ¿no? En el sur de México, en Centroamérica, para que la gente pudiera ejercer su derecho a no migrar, ¿no? A quedarse donde nacieron. Al final de cuentas es una visión desarrollista, ¿no? Pero ¿cómo ves tú la problemática de Centroamérica? Desde los orígenes históricos no tendríamos que tener tantos países chiquitos, podría ser una gran república. Dijéramos, en términos generales, la mayoría de la población le gusta migrar de un otro lado, ya sea de su provincia interior o de su comunidad campesina hacia una ciudad más grande o hacia la capital del país. En todo el mundo eso pasa. O sea, el fenómeno migratorio es un fenómeno histórico. Pero, sin embargo, creo en nuestros días, en pleno siglo XXI, hay una migración que se llama irregular, o sea, que no va por los canales formales de una economía formal, sino que va por canales clandestinos, que entra a un canal, dijéramos, entre comillas, ilegal. No son ilegales los migrantes, son irregulares porque no llevan el papeleo normal de visado y que atraviesan las fronteras de manera, digamos, clandestina, irregular en ese sentido. Pero resulta que el mayor número de migrantes a los Estados Unidos son mexicanos, no son centroamericanos. Claro, es más fácil ver a los centroamericanos o sudamericanos o de África, pero la mayoría son mexicanos. Pero hoy ya hay un flujo cero. La mayoría siguen siendo los mexicanos todavía. Bueno, los números, igual estoy equivocado, pero antes había mucho más migración mexicana y ahora se ha reducido, ¿no? No, lo que pasa es que los que llegan ahora masivamente a México son de otros países, particularmente de Centroamérica. Pero el flujo que va a los Estados Unidos sigue siendo mayoritariamente mexicano. Bueno, pero digamos los que vienen a territorio mexicano en los últimos años, particularmente por la situación de crisis económica, de violencia en la región, por los maras, por ejemplo, por la delincuencia organizada, por la falta de empleo, por la crisis económica, por golpes de Estado como lo que hubo contra el presidente Zelaya en 2009, pues son países como Guatemala, población de El Salvador o población de Honduras, básicamente. Nicaragua no, tiene una situación mucho más estable, igual que Costa Rica. Entonces eran estos tres países mucho más cercanos a territorio mexicano los que hacen el gran flujo migratorio, pero hoy se ha intensificado de otras regiones, de Ecuador, por ejemplo, por las mismas crisis. Venezuela, más de 4 millones de venezolanos por el bloqueo que ha habido Venezuela, Cuba. En el caso de Cuba, ¿por qué? Porque ya el asilo político que se daba tradicionalmente por vía marítima ya no existe, ahora es por vía terrestre. Entonces busca el canal por la frontera con México. Entonces vienen por esa vía ciudadanos cubanos. Al final todos estos ciudadanos que huyen de la situación del desempleo, de la situación de la violencia, sobre todo en Centroamérica, Brasil, Ecuador o Colombia, tienen también un propósito, la movilidad social y el ingreso de lo que llamamos las remesas, para que sean esas transferencias de dinero, enviarlas a sus familias, a sus países. México, el principal rubro que tiene
Son las remesas, más que el petróleo y más que el turismo. Eso hace ver, bueno, el fenómeno migratorio y el impacto que tiene en nuestras sociedades. Las llamadas élites dominantes o los sectores de poder no ven ese fenómeno, que no están involucrados en ello. Estos son los sectores populares, sectores incluso de clases medias, dijéramos, que logran emigrar, insertarse en el mercado norteamericano de trabajo. O aquí mismo, la misma Ciudad de México se está volviendo más cosmopolita, tanto por la migración del sur, del Caribe, y también del norte, ¿no? Los digital nomads gringos, ¿no? Hay, ¿no? La colonia Roma, de repente se está gentrificando. La Ciudad de México siempre ha sido, pues, lo decían, ¿no? El París de América Latina por lo cosmopolita, lo diverso. Pero ahora, justamente por esos flujos migratorios, se está poniendo más compleja la situación. En México hay, te interrumpo, adelante. Hay más de 2 millones de norteamericanos radicando en México, o sea, es de los flujos más destacados en nuestro país. Sí. Ciudadanos norteamericanos que vienen y que se instalan en Baja California Sur o Norte, en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, o sea, se derraman en diversas partes del territorio nacional. O en Iztapalapa, como yo, llegué hace unos 30 años. Sí, son ejemplos cotidianos. ¿Y qué pasa? Bueno, que nos muestra la movilidad del ser humano, en buena parte. Así es. Desde mi punto de vista, lo que debe hacer el gobierno de llamada Cuarta Transformación, ser menos represivo contra los migrantes. Libertad de tránsito. Claro. Si no son delincuentes, los migrantes haitianos, salvadoreños, hondureños, brasileños, no son delincuentes, son personas que buscan el trabajo. Sería una migración mucho más ordinaria, porque entraran a Tapachula. Hace 2 años estuve yo en Tapachula viendo y analizando el flujo migratorio de haitianos particularmente, pues esas personas, esos ciudadanos de nuestra América Latina, podrían bajar seguramente en autobuses hacia la frontera norte o a las distintas ciudades y no exponerse ante el crimen organizado, que los meten en una dinámica de violencia, asesinatos como en San Fernando, en Tamaulipas, como en Ciudad Juárez, con lo que vimos la cárcel. Bueno, eso es una cosa, es el crimen organizado, Tamaulipas, y el otro es pues una política de Estado, pues que al final de cuentas fue el gobierno mexicano que encerró a esos migrantes dentro de una estación migratoria, ¿no? Un albergue, incluso han dicho, y sí, pues sí tiene colchonetas, ¿no? Pero en una cárcel, porque estaban encerrados, por eso se murieron, porque estaban encerrados. Y no habían cometido delito alguno. Así es. El único delito de irregularidad supuesta era la vagancia, ¿no? Eso es como las leyes del medioevo, ¿no? Contra la vagancia. Se condenaba la vagancia. Así es, así es. Encontramos, por ejemplo, que uno de los, no más en México, sino en todos los países de América Latina, que más apoyan son los refugios a migrantes y que muchos de ellos son de sacerdotes, de monjas, que están ligados en buena parte a la teología de la liberación o que tienen un espíritu solidario, el padre Solalinde. Nuestro amigo aquí ha estado, ¿no? Sí, gran líder en esa causa. Y están en distintos escenarios de México y de Centroamérica apoyando a los migrantes. Pensemos, por ejemplo, en la frontera entre Panamá y Colombia, que es la selva del Darién. El otro día estaba yo en un restaurante y estaba un mesero y le escuché su acento y dije, este debe ser de venezolano. Y le pregunté, sí, que era venezolano. ¿Por dónde veniste? Yo haciendo una especie de trabajo ahí de campo. Me dice, pues me vine por el Darién 5 días. Hice de trayecto, compramos la comida, me decía él, y cruzamos por el Darién. Y así miles de personas se enfrentan, pues que pueden morir precisamente en ese escenario de una selva de peligros constantes, pero se arriesgan para venir aquí. Y de repente ya estaba trabajando en un restaurante aquí en la calle de Revolución. Y digo, ¿y te vas a estar a Estados Unidos? No, dice, me voy a quedar un tiempo aquí. Eso es algo muy cotidiano en nuestros días y tenemos que verlos como se dice en otros tiempos de la llamada Cuarta Transformación, como hermanos, precisamente, no como algo ajeno a nosotros, como algo que nos está agrediendo, sino al contrario, como que hay que entender que estos migrantes migran por necesidades económicas, culturales, sociales, y hay que ser fraternos con ellos. Porque sí hay un resurgimiento de racismo antimigrante, yo le he percibido, incluso entre simpatizantes de la 4T, que se sienten amenazados, porque es algo nuevo, diferente,
hablan diferente, tienen diferentes costumbres, pues lo normal, como en los Estados Unidos nos ven raro, aquí también, pero sí es muy importante que realmente abracemos la diversidad cultural y nos entendamos, para regresar al principio de la entrevista, con parte de América Latina, porque de repente, por tantos años de neoliberalismo, ya muchos mexicanos se creen, pues eso, norteamericanos, ¿no? Pues sí, es una región geográfica, Norteamérica, pero cultural, históricamente, somos de América Latina, ¿no? Así es. Y pensemos, bueno, si tenemos 40 millones de mexicanos, ¿cómo los tratan en Estados Unidos? Así es. Pues queremos que los traten bien, pues tratemos bien a los hermanos de Centroamérica, de Sudamérica y de África, de China o de Asia, de donde lleguen a nuestro territorio. Hoy el Instituto Nacional de Migración calcula, si no me equivoco, en más de 170 las naciones que envían migrantes o de donde vienen estos migrantes a territorio mexicano. Es decir, también estamos en un fenómeno de este sur global que se hace presente en la vida cotidiana. Subimos al metro, en un autobús, en cualquier pequeño pueblo vemos ya gente que habla en otro idioma, como ocurre en los Estados Unidos. Así es. Donde pues es toda una metrópoli que de repente llegan todos ahí, y eso pasa hoy en la realidad mexicana también. Sí, y el otro lado de la moneda, como decíamos, es que México está retomando su vocación latinoamericanista en términos de política exterior al recibir y defender el gobierno de Evo Morales, ahora Perú, Ecuador. Hemos recuperado ese papel en América Latina esencial, porque con Peña Nieto, ¿no? Al contrario, ya Videgaray parecía el perro de ataque, ¿no? De Washington, ¿no? El que hacía el trabajo sucio en Venezuela, por ejemplo. Venezuela, ¿cómo le va hoy? Están resistiendo, como los cubanos, estos bloqueos. Nos han expropiado todos los bienes internacionales de su empresa petrolera. Están en un ataque. Mira, me están avisando ahorita que tenemos que ir a otro bloque de corte. Entramos en ese tema. Antes era China, ahora es Venezuela. No se vayan. Regresamos con el doctor Alberto Santana para hablar de estos temas tan fascinantes. Aquí seguimos con el doctor Alberto Santana. Muchas gracias. Estamos empezando a tocar el tema de Venezuela. Otro país bajo asedio, ya hablamos de Cuba. Lo están intentando arrinconar, aislar de toda la comunidad internacional, pero ha encontrado sus resortes tanto hacia abajo, ¿no? Organización popular, defendiendo el régimen socialista o democrático, y por otro lado, expandiendo y diversificando sus relaciones internacionales. ¿Cómo ha sobrevivido Venezuela este asedio de las últimas décadas? Para entrar a Venezuela quiero hablar antes de la UNAM, que tiene que ver mucho con eso. Adelante. Porque resulta que el escudo de la Universidad Nacional Autónoma de México es el mapa de América Latina, propuesto por el maestro José Vasconcelos, y que se acaba de cumplir los 100 años del muralismo en México. Y los grandes maestros pintaron esos murales en San Ildefonso. Y ahí está, en ese mapa de América Latina. O sea, la UNAM y los universitarios tienen que ver con la región. Es muy importante para nosotros. Y Venezuela, donde están los grandes murales, en buena parte, es el anfiteatro Simón Bolívar de esta universidad. O sea, lo bolivariano está presente en nuestra universidad. Y esto nos lleva a entender Venezuela. Incluso allá San Ildefonso, cuando vivía el presidente Chávez, vino y dio una conferencia magistral ahí en San Ildefonso. Hoy ya no está el presidente Chávez, está el presidente Maduro, y Venezuela ha vivido fuertes crisis económicas, producto del bloqueo, particularmente de los Estados Unidos y de las grandes potencias occidentales. Inglaterra se quedó con los dineros, los fondos, capitales venezolanos que estaban en el Banco de Londres. Y también otras empresas, Citgo en los Estados Unidos, una empresa petrolera venezolana, también se adueñó de ella el gobierno norteamericano. Es decir, ha vivido un fuerte bloqueo donde venían buena parte de sus recursos. La economía de Venezuela ha sido tremendamente afectada. Empezó a recibir solamente el 1% de lo que antes exportaba en términos de ingresos. Y esto explica en buena medida por qué los sectores más vulnerables, más de 4 millones, tuvieron que emigrar fuera del país para encontrar recursos. Hoy parece que se está recuperando. En buena medida,
no tan solo al incremento de los precios del petróleo, a la producción del petróleo, de otros minerales y de productos que hace Venezuela, sino también por la ayuda internacional. Hace unos días acaba de estar en Venezuela el presidente de Irán, Raisimi. Estuvo ahí, pasó también por Nicaragua y también fue a visitar Cuba, ¿no? O sea, son actores internacionales que tienen que ver en este escenario donde potencias de este tipo pues también encuentran un espacio donde los Estados Unidos ya no presionan en el sentido de mantener una relación fija y permanente y de apoyo económico como ocurría en otro momento, sino cuando es aislado. Entonces es ocupado por estas nuevas potencias, Irán, China o Rusia, por ejemplo. Acaba de firmar un convenio, también hace poco, Cuba, donde va a recibir el 20% de petróleo por parte de Rusia. ¿Sí? En un país que está fuertemente afectado por el bloqueo norteamericano, que ya tiene 60 años, más de 60 años de estar bloqueando a la economía y que el principal afectado es el pueblo cubano, como ha sido también el pueblo de Venezuela. El pueblo de Nicaragua todavía no ha llegado a ese límite porque tiene otra serie de condiciones, un país más pequeño, con menor población y con una serie de recursos que le permiten sobrevivir. Y que Venezuela y Nicaragua no son países socialistas, su economía no es socialista, la de Cuba sí, allá hay una distinción. En Venezuela o Nicaragua hay un capitalismo de Estado, principalmente, que es lo que ha funcionado. Y hay sectores de la tradicional oligarquía que siguen funcionando, que trabajan ahí, que tienen empresas. Si uno va a los centros comerciales de la República Mexicana, encuentra ron venezolano o ron cubano o incluso ron nicaragüense, flor de caña para hacerle publicidad. Entonces son elementos que nos permiten precisamente a estos países romper el bloqueo hasta cierto grado, pero no totalmente, ¿sí? Para que puedan resolver todos los problemas que cada uno de estos países tiene. En el caso de México, pues es distinto. No tenemos un bloqueo económico por parte de Estados Unidos, ni lo tiene Guatemala, por decirlo, ni Argentina, ni Brasil. Brasil, que es la gran potencia, que pertenece, digamos, a los BRICS, tiene una capacidad extraordinaria. Brasil es la potencia más grande de América Latina, ¿sí? Entonces, es otro escenario distinto al caso de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua. Pero, sin embargo, estos países pues también tienen un gran adelanto. Por ejemplo, en el caso de Cuba, que lo que más se conoce pues es el desarrollo de la medicina allá en esa nación, superior incluso a los países desarrollados. Claro. Durante la pandemia, pues Cuba apoyó a Italia enviando médicos. Han llegado también médicos cubanos a México y a países de Centroamérica. Más de 60 países en el mundo han recibido la ayuda médica cubana. Cuba produjo una o varias vacunas, la Abdala, que es la más famosa, por ejemplo. México todavía no produce ninguna, se anuncia, pero no tiene la capacidad. Claro. Bueno, ¿cuál es lo mejor? Comprar la tecnología cubana para difundir esas vacunas. Es una cosa que debe tomar en cuenta el llamado gobierno de la Cuarta Transformación. Sí, muy elocuente y claro lo que estás diciendo. Otro país que me parece fascinante ahorita, que va a ser muy determinante cómo sale, es Colombia, ¿no? Gustavo Petro, Francia Márquez, llega con un gran impulso. México y Colombia habían sido los dos países que se habían quedado fuera de la primera ola, ¿no? Y México y Colombia ahora ya están gobernados por la izquierda. A Petro y a Francia Márquez los veo con un impulso político ideológico muy fuerte. Un sabotaje de sus aliados liberales, centristas recientemente, se rompe la coalición legislativa y en lugar de que esto les empuje hacia pues, posiciones socialdemócratas, centristas, ¿no? Como ocurriría en Chile, por ejemplo, Boric lo doblan las fuerzas de la derecha y ahí sigue, pero pues, ha perdido mucho su impulso. Petro y Francia Márquez van metiendo el acelerador, ¿no? Más reformas, más movilizaciones, y si tiene éxito esa ruta, puede ser muy esperanzador, pero también la oligarquía colombiana y su apoyo de los Estados Unidos es bastante fuerte. ¿Qué vislumbras por ahí? Sí. Bueno, yo creo, y yo pienso, y he constatado, estudiándolo, que México y Colombia son los países más parecidos, política, social y culturalmente, de toda la región.
Para dar un primer ejemplo, el poder del narcotráfico en Colombia y en México está ahí presente y no se ha logrado tocar plenamente a ese poder. Los paramilitares en Colombia, aquí los sicarios que vemos que actúan constantemente. Es un gran poder que está presente. Entonces parecen esos dos países. Son grandes productores de droga, no los países, sino los grupos de narcotraficantes, ¿no? México con la marihuana, por ejemplo, heroína, la morfina, que son principalmente, y las drogas de diseño. Y Colombia, la cocaína, ¿no? Que son los grandes productos de exportación, pero de esas oligarquías ligados a esta economía del narcotráfico. Por otro lado, también son países que tienen pues toda una tradición política de estar luchando por vías democráticas. Aunque en Colombia ha habido una guerrilla, pero ha entrado en un proceso de pacificación. Los recientes acuerdos en La Habana y también en México con el Ejército de Liberación Nacional, pues llevaron al presidente Petro precisamente a una posición de dar resultados. Incluso él viene de una posición guerrillera, de haber sido miembro del movimiento 19 de abril. El presidente López Obrador pues viene de una izquierda que hace la ruptura con el PRI y que viene evolucionando hacia los sectores, digamos, de centro-izquierda. Hay otros sectores más de izquierda, los zapatistas, por ejemplo, ¿no? Pues en Colombia también hay esta guerrilla, todavía la disidencia de las FARC, que son también más a la izquierda. Entonces ahí hay elementos más o menos parecidos en nuestra historia. Y oligarquías muy fuertes, muy tradicionales, grandes dueños de la tierra, ¿no? En el caso de Colombia, pues nunca ha habido una reforma agraria. Entonces cualquier reforma que hoy presente el presidente Petro, pues es un avance. En el caso de México, acabar con la corrupción, sobre todo la corrupción gubernamental asociada con el capital privado, es un gran avance que permite precisamente una mejor distribución del ingreso. Igual está haciendo el presidente Petro. Entonces, en ese sentido, tenemos elementos muy comunes que diseñan precisamente una alternativa para el futuro. Las derechas están derrotadas. Uribe, que es el principal exponente de la derecha en Colombia, pues no tiene ya en este momento ninguna alternativa, no tiene actores, exceptuando la guerra. Y la guerra de los grupos paramilitares. Igual en México, la derecha narcotraficante es la que está actuando, porque la derecha política ya no tiene la capacidad de desarrollar un movimiento que gane un proceso electoral, parcialmente, como pasó en las elecciones pasadas, el estado de Coahuila, nada más. Pero el escenario de México se ha modificado muy semejante al escenario colombiano. Bueno, Petro ahorita no cuenta con la misma aprobación presidencial que el observador. O sea, el observador ha sido sumamente estratégico en el manejo político electoral, ha logrado dominar todo el tablero, ¿no? Para asegurar su continuidad de su movimiento. Después, en Colombia ya están las tasas de aprobación más bajas y no hay reelección, No. como tampoco hay en México, pero también los periodos son más cortos, son 4 años. En Chile también, Boric, eso es muy interesante. En 4 años, ¿qué haces? ¿Qué logras? Es muy difícil. Son pocos los cambios que se pueden hacer, pero sí se pueden hacer con cierta profundidad. En el caso mexicano ya son casi 5 años de gobierno, entonces hay otra situación. En el caso de Colombia es reciente el triunfo del presidente Petro, entonces todavía falta ir acumulando fuerzas. ¿Pero crees que va a salir adelante Petro? Yo creo que sí se ve que ha ido estabilizando al país, que ha ido empujándolo, y porque la misma sociedad colombiana lo requiere y lo está pidiendo. De eso es prueba precisamente el triunfo, que era el único país donde los sectores conservadores, los sectores de la derecha, jamás habían llegado a que la izquierda estuviera en una posibilidad de tomar el poder político, y lo tomaron. Esa sería, por ejemplo, el gran avance. Y eso nos muestra que en el conjunto de los países de América Latina hoy gobierna la izquierda, pero es una izquierda también no radical, es una izquierda de centro-izquierda, si así la podemos ver, porque está en el marco de una sociedad capitalista donde se adoptan una serie de reformas y que no va a ser la construcción de un régimen socialista. Eso solamente existe en Cuba. Aunque por los cambios geopolíticos mundiales que hemos estado también analizando, tú nos has estado ilustrando, con el colapso de la hegemonía de Washington, unipolaridad, esto abre
pues muchas oportunidades para América Latina, no solamente económicas, sino también políticas. Entonces, si bien ahorita es una experimentación menos radical, esta segunda ola que la primera, podríamos encontrar una salida pues más profunda aún, ¿no? O no lo ves posible con estas relaciones de China, de Rusia, ir experimentando cada vez políticas económicas y políticas más radicales. Yo creo que sí puede haber reformas más profundas, pero no cambios radicales. ¿No? Ahí hay una diferencia, ¿no? O sea, las reformas que se están dando en América Latina y el mundo son dentro del modelo de desarrollo capitalista. No se está proponiendo pasar a un régimen socialista. ¿Y no podría surgir eso de las nuevas Por generaciones? lo menos en las nuevas condiciones. De los afro-latinoamericanos, los indígenas, las mujeres, todos estos nuevos movimientos que están empujando más allá. Creo que hay una incidencia en la vida política, pero en la estructura económico-social hay una mayor participación del Estado, pero no hay una transformación a un régimen de carácter socialista. Claro, todavía no, pero... Bueno, en un futuro a lo mejor ya no lo veo, seguramente, ¿no? Pero de aquí a 50, 100 años, sí, seguramente la tendencia es que el desarrollo de la sociedad empuje hacia nuevas formas precisamente del desarrollo, con una justicia social mucho más equitativa y desaparecer o disminuir la pobreza a ciertos niveles. En México más del 50% vive en la pobreza y buena parte de América Latina en esas condiciones muy semejantes. Son pocos los países que no tienen un nivel tan alto de pobres. Costa Rica, Uruguay, son contados los países que viven en esa situación. Entonces, acelerar el proceso dentro del marco del régimen capitalista para un capitalismo, digamos, más humano, creo que puede ser posible con una centroizquierda. Nos quedan 2 minutos. Regresemos a la UNAM, Estudios Latinoamericanos, Leopoldo Sea, tu maestro. Todos son relevantes, importantes los estudios latinoamericanos hoy. Hacer un doctorado en estudios latinoamericanos, estudiar la maestría en los estudios latinoamericanos, la carrera, todavía es algo importante que hacer hoy en día. Yo creo que sí, que es una iniciativa presente que está presente en nuestro escudo de nuestra universidad. La América Latina está presente, su conciencia crítica está ahí presente, y los estudios latinoamericanos en el contexto de nuestra universidad y del mundo son muy importantes porque se estudia en Estados Unidos, América Latina, se estudia en Europa, pero resulta que aquí no se estudiaba a sí mismos. Claro. Es cuando llegó el maestro Sea y dijo, vamos a estudiarnos a sí mismos, que es lo que propuso Bolívar, es retomar en nuestra época, y esa es creo que la enseñanza de nuestra universidad, que los estudios latinoamericanos es una aportación original de nuestra propia universidad, y vienen aquí a México y a nuestra universidad académicos de diversas partes a aportar precisamente sus conocimientos, ya sea con el exilio, porque aquí hemos tenido diversidad de profesores, como también alumnos que de aquí se van y llevan toda esta conocimientos. Y en ese sentido, nuestra universidad y, por ejemplo, las publicaciones que hoy le estamos dando en esta colección del exilio iberoamericano, pues nos muestran, esta es una colección que hemos, a través de nuestro proyecto precisamente de los exilios, en dinámica de los exilios en América, en Iberoamérica, pues hemos ido publicando, ¿no? Pues que se acercan al Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe van a encontrar estas publicaciones y en su página especialmente. Muchas gracias, maestro. Vamos a regalar estos libros a las primeras personas que ponen en su hashtag de Twitter Adalberto Santana. Lo vamos a regalar aquí de parte del maestro y para que se ilustren. Pues una gran obra y un gran intelectual. Muchas gracias, John. Muchas gracias a ti, estimado Adalberto. Pues gracias a nuestro amable público por estar con nosotros una vez más aquí en TV UNAM, en tus Diálogos por la Democracia, y te esperamos de nuevo en 8 días.